Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de 5 jugadores que podrían no continuar en River de cara a la segunda mitad de este 2024. Como ya se sabe, el Millonario está tratando de armar un equipo competitivo para intentar ganar la Copa Libertadores y si bien es cierto que tiene una gran cantidad de futbolistas de primer nivel y muchos jugadores de ellos pueden llegar a darle beneficios como para conseguir el título, hay algunos que lamentablemente o no han cumplido con todas las expectativas en el momento en el cual se convirtieron refuerzos o en definitiva no han estado a la altura de las circunstancias en los pocos partidos en los cuales le ha tocado jugar. Por eso mismo en este video vamos a estar hablando de 5 futbolistas que por distintos motivos podrían llegar a abandonar el plantel de River. Después está claro, la dirigencia y la Secretaría Deportiva deberán trabajar en el mercado de pases de mitad de año para traer refuerzos que sí logren ser futbolistas decisivos y competitivos como para que River pueda lograr la quinta Copa Libertadores en toda su historia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el caso más emblemático de todos porque la realidad es que es el único futbolista que a mitad de año podría irse por finalización de contrato, por lo menos ahora en primera instancia. Manuel Lanzini acaba su vínculo con River el 30 de junio y si no hay un acuerdo para la renovación dentro del transcurso de estos 2 meses y medio que todavía quedan antes de la finalización de su vínculo, la realidad es que se irá de River con el pase en su poder y su estadía en el club, en este regreso, su tercera etapa en el Millonario, será verdaderamente un fiasco porque desde que devolvió a mediados del año pasado, no solamente que no ha tenido el rendimiento adecuado, porque esto es algo que puede llegar a suceder si tenemos en cuenta que River ha tenido algún que otro futbolista en su posición en un mejor rendimiento, pero Lanzini no ha podido convertir siquiera un gol desde que regresó, y es más, me atrevería a decir que si hablamos de tiros al arco, ¿cuántas veces Lanzini ha rematado a portería rival como para poder justamente marcar goles? Son contados con los dedos de las manos las veces que el mediocampista ofensivo ha podido tener un nivel acorde como para generarse a él mismo situaciones de gol. Y digo generarse a él mismo porque en el lugar en la cancha en la cual se mueve Lanzini debe justamente no solo generarse situaciones sino también hacer mover al equipo. Y eso es algo que Lanzini lamentablemente no ha podido lograr. Es cierto que en la pretemporada de este año se lesionó, que estuvo prácticamente los primeros 2 meses sin jugar, pero en definitiva hay una razón por la cual todavía no ha renovado su contrato. Si fuera tan sencillo, yo creo que la dirigencia de River le hubiera prolongado ya el vínculo por lo menos hasta finales de este 2024, porque yo lo que no me imagino es que Lanzini se vaya de River después de haber regresado si el equipo continúa en la Copa Libertadores, si el más grande logra clasificar a los octavos de final de la competencia internacional más importante a nivel clubes de Sudamérica, si Lanzini se llega a ir. En ese contexto, verdaderamente me parecería un regreso de los más deplorables que ha tenido River en el último tiempo, porque hubo jugadores que volvieron y no regresaron, pero en el caso de Lanzini estaríamos hablando de que en el 2023 llegó tarde para jugar los octavos de final contra Inter de Porto Alegre y en este 2024 no se quedaría para jugar los hipotéticos octavos de final. Aún así, no me quiero adelantar diciendo que ya no hay ninguna posibilidad de que no renueve su contrato. El mismo jugador ha posteado en más de una oportunidad en sus redes sociales personales que está verdaderamente muy contento y feliz en River y que en definitiva si se da la posibilidad de prolongar el vínculo va a hacerlo sin ningún tipo de problema. El justamente inconveniente es cuál sería esa posibilidad, porque repito, yo creo que si su representante se junta a hablar con la dirigencia, la renovación se hace en 10 minutos, porque si bien es verdad que no ha mantenido el nivel, la comisión directiva sabe que su regreso a mediados del año pasado fue complicado, que no fue sencillo traerlo y por eso mismo no quieren quizás perderlo a mitad de año, pero por lo pronto solo firmó contrato por una temporada y el 30 de junio debería despedirse de River si es que no tenemos novedades en el transcurso de los próximos meses. No sabemos si dependerá tanto de cuántos minutos jugará hasta ese momento, porque tampoco quedan muchos partidos. Recordemos que a principios de junio se acaba la competencia oficial por el parate por la Copa América, pero lo definitivo es que Lanzini hoy por hoy no tiene su continuidad asegurada de cara a la segunda parte de esta temporada.
El siguiente jugador de esta lista es un futbolista cuyo contrato acaba a finales de este año, es decir, hasta el 31 de diciembre tiene contrato con River, pero que si aparece un ofrecimiento lo suficientemente bueno en el mercado que va a estar abarcando desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, seguramente partirá. Héctor David Martínez lamentablemente viene en un decrecimiento constante en cuanto a su nivel cada vez que le ha tocado estar dentro del terreno de juego. Cuando volvió en enero del 2021, luego de su préstamo en Defensa y Justicia, verdaderamente era un futbolista de selección. Había sido citado por el combinado nacional guaraní y en ese equipo de Marcelo Gallardo, en el que salió campeón de la Liga Profesional 2021, fue sin lugar a dudas el mejor central del equipo con un rendimiento superlativo. A partir del 2022, su nivel empezó a decaer de manera constante y creo hasta hoy que este decrecimiento no tiene un freno, porque la realidad es que cada vez que le toca jugar parecería que juega peor. Solamente ha estado en la cancha 2 veces en este 2024, como lateral izquierdo frente a Excursionistas en el cotejo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, donde quizás no se puede analizar del todo su nivel porque justamente estuvo de lateral izquierdo en una posición en la cual no se desempeña, más allá de que debería saber hacerlo por lo menos de manera correcta y no lo hizo del todo bien en esa noche, y después estuvo en el desastre que River hizo en el partido amistoso contra el Independiente Rivadavia Mendoza cuando cayó 4-0 en el Estadio Malvinas Argentina, por lo que no hay ningún tipo de excusa en el caso de Héctor David Martínez. Si llega un ofrecimiento medianamente aceptable de alrededor de 3 millones de dólares, River aceptará transferirlo. Hay que tener en cuenta que es un jugador que hoy no está inclusive hasta convocado en algunas situaciones por Martín de Michelis. Si bien es verdad que con la lesión de Funes Mori sería hoy el quinto central del plantel, en condiciones normales sería el sexto, porque está por detrás de Leandro González Pires y Paulo Díaz, que son titulares. Hoy los 2 primeros suplentes ante la lesión de Funes Mori son Sebastián Boselli y el juvenil Daniel Zavala, y como quinto, si estuviera disponible, estaría Ramiro Funes Mori, por lo que Héctor David Martínez ya no tiene básicamente lugar. Lo único que le queda es aprovechar una mínima chance que le puede llegar a aparecer, porque si alguno de los zagueros termina no pudiendo jugar cierto partido y de Michelis le da esa posibilidad de ser titular, lo único que le queda es rendir al máximo en ese partido, que a mitad de año no llegue una oferta, y de esa manera podría finalizar su vínculo hasta el 31 de diciembre, aunque también hay que tener en cuenta que justamente ahí finaliza su contrato, y ya sabemos lo que pasa con los jugadores que no renuevan sus vínculos a falta de 6 meses para que terminen justamente su estadía en el club de manera oficial. La dirigencia ha colgado futbolistas por no renovar sus contratos y me parece que en esta oportunidad podría suceder lo mismo. En el caso de Lanzini quizás no pasó porque únicamente firmó contrato por un año, pero en el caso de Héctor David Martínez, sabiendo que a mitad de este 2024 podría darse una transferencia, si no se llega a dar y tampoco es traspasado al fútbol del exterior a algún equipo que ponga, como dije, alrededor de 3 millones de dólares, no es que River pedirá mucho dinero, me parece que la segunda parte de esta temporada podría ni siquiera jugarla porque quedaría colgado por parte de la comisión directiva. El siguiente caso del que vamos a hablar es el de otro futbolista que también sería transferido a mitad de año si llega una oferta, y quizás es el jugador que hoy por hoy más cuestionado es por parte del público. De hecho, cuando suena la formación inicial antes de cada uno de los partidos en el Estadio Monumental, si bien es cierto que generalmente el hincha no está de acuerdo con la formación de Michelis, pocos jugadores son reprobados, la mayoría son aplaudidos por el simpatizante del más grande, pero en el caso de Agustín Palavecino hay una indiferencia total. Si bien es verdad que no es específicamente culpa de él y que Palavecino ha llegado a tener un gran rendimiento en River, porque verdaderamente el 2021 tuvo un muy buen nivel y fue una de las grandes figuras del equipo que salió campeón con Marcelo Gallardo, hoy la realidad es que es un jugador que cada vez que le toca entrar no puede hacer ni una mínima diferencia, y la realidad es que, a diferencia de lo de Héctor David Martínez, Palavecino juega en una posición en la cual puede hacer esa diferencia, porque si Martínez, que es defensor central, juega contra un equipo que no ataca,
no lo vamos a poder evaluar nunca. En cambio, Palavecino juega en el centro del campo de juego, siempre le va a llegar la pelota porque River en general siempre tiene la posesión del balón y no logra en ningún momento culminar con ninguna jugada positiva, no tiene asistencia, ya no tiene ese remate de media distancia que en su momento llegó a tener. El 2021, el flamante refuerzo en esa temporada, fue muy pero muy bueno. En el 2022 no llegó a ser bueno, pero tuvo algunos partidos positivos, entre un rendimiento muy flojo en general de River. Me acuerdo del partido contra Barracas Central por Copa Argentina, que el más grande gana por 3-0 con 2 goles justamente de Palavecino. Ya el año pasado fueron muy pocos, escasos diría yo, los momentos de Palavecino positivos en el equipo de River. Sobre todo fueron en el primer semestre, en la segunda mitad ya no hubo absolutamente nada, y en este 2024 ya, si queremos analizar el rendimiento de Palavecino, es verdaderamente subterráneo. En cuanto a la posibilidad de irse, en el último mercado de pases San Lorenzo se interesó en él, pero teniendo en cuenta que River ya el Ciclón le había prestado en 2 oportunidades sin cargo a Augusto Batalla, no tenía intenciones de volver a hacer una cesión con San Lorenzo por un futbolista que fuera sin cargo, porque Cristian Ferreira era un jugador que iba a ir al equipo de Boedo, y la realidad es que mandarle 2 jugadores con las mismas condiciones no era algo apropiado. En su momento el Millonario le pagó $3,5 millones a Deportivo Cali por el pase de Palavecino, y River pretende al menos recuperar gran parte de esa inversión. A diferencia de Martínez, el aspecto positivo con Palavecino en relación a un posible traspaso es que como el vínculo no finaliza durante este 2024, sino que termina el 31 de diciembre del 2025, dentro de poco más de un año y medio, todavía tiene el más grande 2 mercados de pases como para poder venderlo: el de mediados de este 2024 y el de finales y principios de este año y la temporada que viene. Por eso mismo, la realidad es que si no juega, lo único que estaría haciendo básicamente es ocupar un lugar en el banco de suplentes que De Michelis no utiliza. Sería lo único por lo cual hoy por hoy Palavecino debería tener apuro en partir. Por las cuestiones económicas y contractuales, todavía River tiene un pequeño margen como para negociarlo, pero todos preferimos que a partir de la segunda mitad, si Palavecino no logra levantar su nivel en estos 2 meses que quedan antes del parate, ese lugar lo ocupe o un juvenil o un refuerzo que llegue en el próximo mercado. La siguiente situación es un tanto más compleja y dependerá mucho de lo que suceda en el siguiente mercado de pases de River. Porque Ezequiel Centurión es un futbolista que hoy por hoy ocupa el primer lugar de suplente, porque en definitiva sí, se lesiona Franco Armani, quien va a atajar en el Millonario es Ezequiel Centurión, pero la realidad es que, primero, se ha mencionado mucho durante estas últimas semanas que River podría llegar a ir en búsqueda de un arquero a mitad de año para que cuando se vaya Armani, el portero de jerarquía y experiencia que lo reemplace no tenga que hacerlo de manera inmediata, sino que tenga al menos 6 meses en el banco de suplentes del Millonario, siendo justamente alternativa del Pulpo, como para que se vaya acostumbrando un poco a lo que es atajar en River. No quieren que pase lo mismo a cuando se fue Marcelo Barovero, que la portería del Millonario estuvo 1 año y medio entre 3 guardametas, Batalla, Lux y Bolonia, hasta que justamente llegó Armani para salvar las papas. En el caso de Ezequiel Centurión, tiene contrato con River hasta bastante tiempo más, es decir, no hay apuro por venderlo en el siguiente mercado, pero si llega a venir un portero, y no sirve mucho que Centurión sea el tercer guardameta, porque ya no es ese juvenil que era en su momento, antes de irse a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, donde logró tener una continuidad muy pero muy buena. Ahora ya es un jugador que o es el primer suplente de Armani, como lo está haciendo ahora, o se tendrá que ir a otro equipo a empezar a ganar minutos y ser titular. No sabemos si River estaría dispuesto a mandarlo a préstamo. Yo creo que si llega a venir un arquero y Centurión tiene que irse, ya sería una venta definitiva. River buscaría traspasarlo, porque la realidad es que no estaría buscando el regreso de Centurión para un futuro, sino que estaría utilizando a otro arquero juvenil como suplente del nuevo refuerzo en el arco cuando se vaya Armani. Igual hay algunas circunstancias que deben darse. Primero de todo,
Hay que ver qué es lo que sucede con el contrato de Armani, porque si bien acaba el 31 de diciembre del 2024, él mismo ha manifestado que ha cambiado la decisión en relación a cómo terminar su carrera. Todos creíamos que una vez se cansara de estar en River, no porque no le gustara, sino porque en algún momento él junto con su familia iban a decidir volver a Colombia para atajar a Atlético Nacional y retirarse allí. Sin embargo, todo parece indicar que el final de la trayectoria del Pulpo como guardameta va a ser el más grande. Y posteriormente a eso, River también tiene que traer un portero. Por eso mismo digo que la salida de Ezequiel Centurión a mitad de año no estaría tan clara como la de los 3 anteriores mencionados. Sí depende mucho del mercado de pases. En los anteriores 3 casos, en los de Lanzini, Héctor Day Martínez y Palavecino, River seguramente traiga futbolistas en sus respectivas posiciones como para reforzar la plantilla, aunque ellos se queden o no. Y no importará tanto qué es lo que suceda con esos 3 jugadores, River sí va a incorporar refuerzos. En el caso del arco, Centurión, si llega un arquero, se va a ir sí o sí. Me parece que no va a quedarse. Es una realidad y algo que quizás a muchos hinchas no les guste por el hecho de que Centurión es un guardameta surgido de las inferiores del club. Pero en definitiva, si desde la dirigencia creen que no tiene la jerarquía suficiente como para ser el número 1 de River cuando se vaya Armani, la verdad es que no me parece mal que se traiga un arquero para reemplazar al Pulpo si es que este decide irse a fin de año. Y el último caso del todo quizás es el que más le duela al hincha de River porque todavía no hemos podido verlo por una cuestión netamente física, pero la realidad es que en River hay que estar al 100%. También es cierto que el Piti Martínez a mitad de año no se puede ir porque el más grande no puede dejar libre a un jugador. Ni River ni ningún otro equipo del mundo puede dejar libre con el pase en su poder a un futbolista que se está recuperando de una rotura de ligamentos. No se puede dejar libre a un jugador que esté lesionado por un tiempo prolongado, al menos que el propio futbolista sí lo decida. Pero en el caso del Piti Martínez me parece que va a querer cumplir su contrato, que igual no es que es mucho tiempo después, es hasta el 31 de diciembre. El Piti estaría disponible para volver a jugar entre los meses de agosto y septiembre, por lo que no le va a quedar mucho tiempo para ver si le da o no para volver a ponerse el manto sagrado. Yo creo que es muy difícil volver a verlo en el nivel que supimos observarlo entre los años 2017 y 2018 en su primera etapa en el club, porque estamos hablando de un Piti que atravesó 2 lesiones de ligamentos cruzados consecutivas, la del año pasado mientras estaba jugando en el Al Nassr de Arabia Saudita y la de este 2023 que en este momento está atravesando en River. Estará más o menos por la mitad de la recuperación, teniendo en cuenta que se lesionó a mediados de enero cuando el plantel estaba haciendo la pretemporada en los Estados Unidos, y si bien es una lesión que a los 6 meses podrías ya estar recuperado, en el caso del Piti Martínez por la reincidencia seguramente se aguarde un poco más. El millonario va a traer un jugador en su posición, va a reforzar el costado izquierdo del ataque sin ningún tipo de duda, pero la realidad es que el hincha se va a querer quedar con las ganas de ver a un jugador que en su momento hizo todo lo que hizo y que hasta ha llegado a ser seguramente para muchos uno de los máximos referentes de la era de Marcelo Gallardo como DT. Por eso mismo quizás es el jugador que más le duele al hincha que no haya podido rendir desde su regreso, porque tampoco ha tenido posibilidad. De hecho, ¿se acuerdan que yo al principio del video mencioné que Lanzini no ha convertido ni siquiera un gol desde que regresó? Bueno, el Piti Martínez, jugando muchísimo menos, sí ha podido convertir un tanto. Fue en la derrota, lamentablemente, de River 2-1 contra Huracán en el Monumental. Metió un gol de tiro libre en la igualdad parcial 1-1. Por eso mismo, creemos que si el Piti hubiera estado bien físicamente, sin tener el nivel que tuvo en su primera etapa en el club, porque era más joven y porque en ese entonces todavía no estaba plagado de lesiones duras, la realidad es que por lo menos hubiéramos podido observarlo dentro del campo de juego, tratando de sacarse algún rival de encima, tratando de hacer que el equipo mejore ofensivamente, y le hubiera podido dar ciertas alternativas a De Michelis que hoy no tiene. Ya hemos visto cómo el DT intenta en todo momento jugar con un 4-3-3 que verdaderamente no funciona porque Colidio no es extremo por izquierda, y si bien el Piti Martínez tampoco
tampoco es extremo por izquierda, la realidad es que parecería calzarle bastante mejor ese lugar de la cancha porque su pierna hábil es la zurda. Entonces el Piti le hubiera dado esa alternativa de Michelis que hoy por hoy no tiene. Veremos qué es lo que sucede. Repito, de todos en esta lista creo que es el único que no tiene chances de irse a mitad de año por una cuestión contractual de que su vínculo acaba el 31 de diciembre y me parece que en principio tanto River como el propio jugador querrán respetarlo al máximo. Para cerrar y hacer un breve resumen, el que más chances tiene de irse hoy por hoy, en el momento en el cual estoy subiendo este video, repito esto porque todo puede cambiar en el mundo River en un par de semanas. La realidad es que todo se puede modificar teniendo en cuenta que los jugadores en definitiva pueden sumar más minutos dentro del campo de juego y eso puede cambiar el panorama, no solamente por parte de los propios futbolistas, sino también por parte de la dirigencia y de los hinchas. Pero Lanzini, porque su contrato termina a mitad de año, es el que más chances tiene de irse. En el caso de Héctor David Martínez y de Palavecino depende de las ofertas que lleguen. Si llegan ofrecimientos de alrededor de $3 millones, no tengo ningún tipo de duda de que los dos abandonarán la institución de Núñez. Lo de Ezequiel Centurión depende mucho de lo que haga Armani con su renovación de contrato y de si River trae un arquero de afuera, mientras que el Piti Martínez a mitad de año, salvo que él quiera hacerlo, no se va a ir. Después, a finales de este 2024, cuando efectivamente acabe su contrato, ahí otra será la historia y seguramente dependerá de cómo se sienta él cuando regrese a las canchas a partir del mes de septiembre. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.